aconsejo para los invitados es la navegación eléctrica. La navegación eléctrica la piden todos. No, no, no pongas el motor. Todo el mundo quiere ir navegando con el motor eléctrico, oyendo música. La mayor ventaja es el tener siempre energía disponible en cualquier circunstancia. Eso es para mí la tranquilidad mayor y que te otorga un plus de seguridad a la hora de enfocar una navegación, un crucero de varios días, de planificar el crucero. Para mí es tan importante el disponer siempre de energía como el tener esa posibilidad de navegar con el motor eléctrico. El consumo yo creo que en 6 años he llenado el depósito creo que 5 veces solamente. Es decir, el consumo es bajísimo. Como además uso mucho el motor eléctrico, todavía más. Y es un barco que no te pide que vayas a mucha velocidad, sino que este concepto que ahora se está poniendo tan de moda del slow yachting, Green Line ya lo pensó hace mucho. Es mucho más agradable disfrutar de la navegación que llegar a un destino rápido. El fondeo no tiene problemas porque siempre dispones de energía. Es una ventaja derivada de lo que decía, de esa disponibilidad de energía. Puedes alargar el fondeo todo lo que quieras porque nunca vas a tener problema de energía. Ir a las islas, que desde mi puerto base es muy fácil, el fondeo es facilísimo. El fondeo puedes elegir la cala que quieras y estar varios días porque siempre dispones de energía. Yo uso el barco todo el año. Es un barco que si quieres abrir, como lleva la ventana central, en verano está muy bien ventilado, pero en invierno puedes navegar perfectamente y yo navego todo el año. De intervención mecánica ha sido la rutinaria, de cambiar aceite, filtros y nada más. El motor eléctrico no ha dado nunca un problema y las baterías funcionan. La carga es igual que el primer día. Creo que en el astillero hablaban de 10 años, yo estoy ahora en el sexto y no ha perdido ninguna potencia de almacenamiento. La autonomía es cierto que se gana mucho reduciendo la velocidad. Puede alcanzar la paridad entre consumo y captación de energía. A menos de 3 nudos puedes navegar indefinidamente. Vas observando en el gestor, vas viendo cómo puedes ir reduciendo el consumo hasta el punto de que es cero. Y es muy gozosa esa sensación. Con mala mar no puedes navegar con el motor eléctrico. El motor eléctrico es cuando la mar está plana con un poco de marejadilla. Con marejada, incluso fuerte marejada, yo he navegado y navega muy bien. Los pasajeros coinciden en decir que es un barco que navega dulcemente, incluso con mala mar, y estable. Fluirán quizá los estabilizadores laterales que tiene, pero es muy estable y toma muy bien el mar. No es un barco, como muchos decían, es un barco para río, un barco fluvial, no. Es un barco que puede afrontar mar formada.
no quise el segundo camarote porque no era necesario y era perder habitabilidad de un camarote muy espacioso y muy agradable de vivir. Camarote por altura, por dimensiones, por armarios, es muy agradable de vivir, es muy habitable. Con la opción de tenerlo abierto, las dos literas abiertas, es muy habitable. Para pasar unos días es muy agradable. Yo lo recomiendo. Yo no necesito un barco mayor, pero en caso de comprarme otro barco me compraría uno de los Green, sobre todo el que acaba de salir, el 39, que me gusta mucho.